Y hemos estado en una serie llamada Esfuérzate y sé valiente. ¿Okay? Esfuérzate y sé valiente. Y aunque el domingo pasado dimos un brinquito y nos pusimos donde el pueblo estaba a punto de entrar, antes de eso sucedió algo y hoy vamos a dar un pasito para atrás y vamos a leer lo que pasó, una cosa que le pasó a Moisés, el gran hombre de Dios, Moisés. Hoy vamos a aprender que Dios no tiene niños preferidos. Ok, aquí no hay preferido. Sí tiene hijos cercanos. Ok, pero vamos a ver. La base bíblica para el pensamiento de hoy se encuentra en Números 20, del 1 al 13. Okay. Número capítulo 20, versículos del 1 al 13. Okay. Acuérdense que estamos, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? En el desierto. Estamos en el desierto, ¿verdad que sí? Israel está en el desierto. Recuerda que Dios los puso a moverse en el desierto. ¿Por cuántos años? 40. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Y él dijo, ok, ahora todo el que tiene 20 años o más no va a entrar. Los voy a poner a caminar 40 años por el desierto. Y después entonces hablamos. Entonces voy a leer Números capítulo 20. Dice así la poderosa palabra de nuestro Señor. Yo leo de la nueva versión internacional. Dice así: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Otra vez. Y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semilla, ni higuera, ni viña, ni ganado, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta
tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán de ella brotar agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó el agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, ustedes no serán los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora, buen Dios, que tú abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos, para que nosotros podamos entender, comprender y ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Para que podamos crecer, para que esta palabra haga aquello para lo cual tú la has enviado a nuestra vida, Señor. Prepáranos, edifícanos, que nosotros salgamos de aquí mejores preparados para servirte y para agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Oiga, los israelitas llegaron de nuevo, de vuelta a Cades en el desierto. Cuando dice de nuevo, es que allí era que habían estado. Escuche esto. A este punto ellos habían estado vagando por el desierto ya por 38 años. Ellos llevaban en el desierto. Y ahora están de vuelta en Cades, que fue donde la generación más vieja se había rebelado contra Moisés y Aarón también. Como que se repite la historia, ¿verdad? La verdad es que después de una rebelión, no es posible que nosotros continuemos hacia adelante si no volvemos al lugar de esa rebelión y lidiamos y resolvemos ese problema. La mayoría de las personas que tenían 20 años de edad o más, para este entonces ya habían muerto. Miriam murió allí. ¿Usted sabe quién es Miriam? La hermana de Moisés y de Aarón. ¿Se acuerda que había murmurado contra Moisés y quedó leprosa y fue sanada gracias a la intervención?
Ella murió y fue enterrada allí. No se hace mucha mención de esto, no, esto como que no se acentúa, solamente dice que donde murió Miriam y fue enterrada. Tú sabes, no se habla de una larga oración fúnebre, ni se habla de luto, ni de días de luto. Después de la rebelión en Números, Miriam parece haber desaparecido de la escena. Muchos de los estudiosos sugieren que Miriam, que ocupaba un sitial, porque figúrese usted, hermana de Aarón y hermana de Moisés, ella era la mayor. Tal parece que después de la rebelión, muchos estudiosos sugieren que puede que nunca haya recuperado la posición de confianza y de privilegio que una vez tuvo. Y ahora, otra crisis. No hay agua para la comunidad. De manera que en un escenario como ese tampoco hay mucho tiempo para luto, para llorar, Sin embargo, se forma otro tumulto para reclamarle, y básicamente es como otra rebelión en contra de Moisés y de Aarón otra vez. Fíjese usted, ahora se trata de la generación más joven, no de la generación vieja que se había, sino de los jóvenes, de lo que él había dicho que eran sí los que iban a entrar y que los otros, los que se habían revelado, iban a morir. Ahora los jóvenes que se supone que fueran a entrar, ahora se están rebelando contra Moisés y Aarón también. Ojalá y el Señor nos hubiera dejado morir, le dicen, junto con nuestros hermanos. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para morirnos aquí? Aquí no hay nada. No hay semilla, no hay higuera, no hay viña, no hay ganado. Y aquí, como si ese fuera poco, tampoco hay agua. Narran las Sagradas Escrituras que Moisés y Aarón cayeron de bruces delante de Jehová, punto de cara. Y la gloria del Señor se le apareció. Y el Señor le dio instrucciones específicas de lo que Él quería, paso por paso, que Moisés y Aarón hicieran en esta situación para resolver el problema. El Señor les dio instrucciones, están ahí las instrucciones, las acabamos de leer. Toma la vara, reúne la asamblea, háblale a la roca. Esta versión dice ordénale. Bueno, obviamente, porque una orden se da verbalmente. Háblale a la roca, oye esto, delante de sus ojos. Él quería que la asamblea estuviese al frente cuando Moisés y Aarón le hablaran a la roca. Y ella iba a derramar agua. Así era que, esas eran las instrucciones de Dios. Para mí están bastante claras. Moisés tomó la vara, reunieron la asamblea y se dirigió no a la roca, sino que a la asamblea. Y tal parece que no se dirigió en una manera muy, tú sabes, muy humilde, sino que les dice
escuchen, rebeldes. Tenemos que sacarle agua a esta roca. Ese escuchen es como un concéntrense en mí ahora. Escuchen. Él les llamó la atención a la asamblea. Escúchenme, escúchenme a mí. Concéntrense en mí. Y después le dice, pedazos de rebeldes, que cuando vemos en el original la palabra que se utiliza, lo que quiere decir es amargos, desagradables, desobedientes. ¿Eso fue lo que el Señor le mandó a...? No. Eso fue una propina que él quiso. Okay. Y entonces también les pregunta a la asamblea, tenemos que sacarle agua aquí, como quien dice, estaba como preparándose para... Sí. Y narran las Sagradas Escrituras que golpeó la roca. En vez de hablar con la roca como se le dio la instrucción, golpeó no solo una vez, la golpeó 2 veces. ¿Qué vemos ahí? Un arrebato de ira intencional. Porque tú sabes, el primer cantazo puede ser una reacción, pero ya 2, ya eso es un arrebato de ira con toda la intención. Y el problema es que eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Vemos podríamos decirle, una terquedad de hacerlo a su manera y no a la manera del Señor. Se empecinó, le dio como una terquedad. Oye, y no obstante, la roca le dio agua. Le dio agua. Dios nunca nos va a hacer quedar mal a nosotros. Nunca. Pero se va a ocupar de enseñarnos. Y se va a ocupar de que nosotros sepamos que las cosas se hacen como Dios dice, no como nosotros decimos. Pues el Señor estaba ahí tranquilito, observando. Vio a Moisés y a Aarón hacerlos no como Él les dijo que lo hiciera, sino como a ellos les dio la real gana. Y como el Señor no hace acepción de personas, los llamó a capítulo y les dijo, por no haber confiado en mí. Dios tomó eso como una falta de confianza en Él. No solo lo tomó como una falta de confianza, ¿sabe también cómo lo tomó? Dice, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. Lo tomó como una deshonra. Ellos no estaban representando al Dios que los había llevado hasta allí. Así no es que se me representa a mí, les digo. Yo soy un Dios santo. Y en ese arrebato de ira tuyo, lo menos que dio el pueblo fue mi santidad. Yo te dije que lo hiciera de una manera, tú lo hiciste como te dio la gana. Y esa forma que lo hiciste no me honró a mí.
me deshonró. Yo quedé mal, no lucí bien, me hicieron lucir mal a mí. No me reverenciaron como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Y cuando uno es llamado, ¿sabe que todos somos llamados, verdad? ¿Se acuerdan? Son sacerdotes todos. Todos somos sacerdotes. Y es una responsabilidad bien grande porque nosotros representamos a un Dios santo. 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 La forma en que Dios se muestra al mundo, Él no se le presenta. Él nos presenta a nosotros. Estos son mis siervos. Esta es la gente que me sirve a mí. Y cuenta con nosotros el Señor. Y cuenta con que nosotros le honremos y lo representemos dignamente. Y Él sabe que no somos perfectos. Claro está. El Señor había sido específico. Reúne la asamblea. Esta gente son los jóvenes, esta gente están aprendiendo ahora de mí. Yo quiero enseñarles a ellos quién soy yo, como lo hice con sus padres. Dirige el enfoque de ellos hacia mí. Eso fue lo menos que hizo Moisés. ¡Escúcheme! ¡Rebelde! ¡Yo tengo que sacar el agua de aquí yo! No estaban enfocando los ojos de los israelitas al Señor. Háblale a esa roca. Como quien dice, enseña. La lección de hoy es el poder de la palabra. Que hay poder en las palabras. Cuando uno las habla en el nombre del Señor y en obediencia al Señor. Esa es la lección. Y tú me echaste a perder la clase. Todos se tienen que colgar ahora. Y como tú eres el maestro, tú eres el primero que vas a sufrir la consecuencia. Y yo me siento, cuando yo leo lo que le pasó a Moisés, yo me siento mal, tú sabes, me siento un poco mal por Moisés, pero de la misma manera que me siento mal por mí mismo también, porque yo soy del mismo material que Moisés. Y Moisés no es perfecto y nosotros tampoco somos perfectos. Y Moisés cometió sus errores, nosotros cometemos nuestros errores, pero hay consecuencias que pagar. O sea, no es que Dios dice, tranquilo, o sea, contigo va a ser distinto. 118 años tenía. La Biblia dice que a los 118 años Moisés no se había debilitado ni su vista había perdido su vigor. No usaba espejuelos como tú y yo, Tamari. 118. Y yo creo que tú y yo juntos no llegamos a 118. Yo tengo 54 y tú cumpliste 5. Había escuchado fielmente, sacó a los hebreos de la esclavitud. Moisés. Nosotros aquí hemos predicado la historia de Moisés. Es preciosa. Es un hombre privilegiado, Moisés, frente al faraón. Y le dijo al faraón exactamente lo que Dios le
había dicho, y vimos cómo Dios lo honraba a él y a Faraón. Pero no era una persona perfecta. Moisés tenía un problema básico de temperamento. Y yo me río porque yo creo que uno de mis mayores problemas son esos, pero Dios ha arreglado conmigo. Pregúntele a mi esposa. En Éxodo, Moisés vio a un egipcio dándole una paliza a un hebreo y miró para un lado y miró para el otro y fue y lo mató al egipcio. Parece que prendía de un maniguetazo y después escondió el cuerpo en la arena. De hecho, terminó yéndose lejos después de eso, porque andaban buscándolo, ¿ves? Porque a veces uno, tú sabes, con todo el temperamento uno sabe cuándo uno tiene que huir, definitivamente. De hecho, cuando llega allá al pozo donde la que iba a ser la esposa de él, ¿te acuerdas que habían unos hombres con otras ovejas que estaban abusando, que no dejaban que volvió con el temperamento y le metió mano a los hombres aquellos? Problema de temperamento tenía. Y vemos cómo perdió los estribos aquí en este texto también que acabamos de leer. Perdió los estribos. Tenía un problema de temperamento. Vimos que al principio él estaba renuente a ir y dirigir al pueblo, sacarlo. ¿Quién soy yo para ir? ¿Y qué pasa si me preguntan cuál es tu nombre? ¿Y qué si no me quieren escuchar? Por favor, envíate a otro, consíguete a otro para que vaya. De hecho, Dios encendió su ira sobre él también. Y ahora vemos el costo de la impaciencia y del mal carácter. Eso tiene un precio. Así que a los que prenden de un maniguetazo, por no decir los que prendemos de un maniguetazo, tenemos que aprender de esta predicación hoy. La impaciencia y el mal genio causaron que Moisés desobedeciera a Dios. La impaciencia y el mal genio. No voy a preguntar quién prende un maniguetazo, porque no quiero que todo el mundo levante las manos a la vez. Porque todos tenemos nuestro límite. Todos nosotros tenemos nuestro límite. Todos. O sea, llega un límite que ¡pum! Hasta ahí, ¡pum! Salte del medio. Él manifestó su impaciencia y esto lo sacó de carrera. Dios quiere que nosotros aprendamos que los arrebatos de ira tienen una consecuencia. Que eso no es de Dios. Llamó rebeldes a las personas. Fíjate qué cosa, él está llamando rebeldes a uno desobedeciendo a Dios. ¿Usted se fija eso? O sea, él está llamando, ustedes son unos desobedientes. Y en hacer eso, él está desobedeciendo a Dios. El dichoso refrán que dice que cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay tres señalándote a ti. Y después enfadado, no le habló a la roca, la golpeó. No una, dos veces. Fue un arrebato de ira lo que
quería. ¡Van a ganar! ¡Van a ganar! Y Dios como que, me dañaste lo que yo quería. Yo tenía un propósito de decirte cómo yo quería que lo hiciera. ¿Qué clase de Dios ellos van a ver ahora? ¿Qué concepto van ellos a tener de mí si tú eres el líder y tú acabas de salir de mi presencia? Ellos van a decir, esto fue lo que Dios dio. Ese no soy yo. No malinterpretemos. Moisés no perdió su salvación, pero perdió el privilegio de dirigir al pueblo a la tierra prometida. Se perdió de la alegría de caminar en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, que ese eran los planes. ¿Ok? Para eso fue que él lo llamó para eso. Pero no fue que él perdió su lugar en el corazón de Dios. Dios nos ama demasiado. Dios se acuerda de nuestra condición. Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Pero quiere que nosotros aprendamos y nos sometamos más a Él cada día. Cada día. Ayer el ayuno estuvo bueno, amado. Oh my God. Partimos de la premisa de que todos nosotros no solo podemos, sino que tenemos y estamos llamados y tenemos la obligación de mejorar en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual. Todos nosotros podemos mejorar. Todos los días. El único que no puede se llama Cristo. Cristo. Pero usted y yo podemos orar más, siempre de lo que oramos. Usted y yo podemos leer la Biblia más de lo que la leemos. Usted y yo podemos buscar la intimidad con Dios más de la intimidad que tenemos. Siempre. Podemos hacerlo. Podemos. Bueno, figúrese usted que la meta es llegar a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo. ¿Alguien llegó? ¿Ya? ¿Alguien puede decir, yo me le paro a Cristo, muchacho, y lo miro ahí? Muchacho. ¿Era esto una prueba? Algunos estudiosos hacen esta conclusión, escuchen. Algunos estudiosos concluyen que Moisés era la persona adecuada para sacar a Israel de Egipto, pero no era la persona adecuada para meterlos en la tierra prometida. Dios decidió que no lo iba a hacer. Así que, ¿qué obtenemos nosotros de esto? Pues mira, lo primero que nosotros podemos obtener de esto es que nosotros tenemos que hacer frente a nuestro temperamento y que es un problema que todos tenemos. No, pues yo no me molesto, pastor. No te molestarás conmigo, ni te molestarás aquí. Pero todo el mundo se molesta. Todo el mundo se molesta, todos. Y tenemos nosotros que bregar con eso.
Hay que bregar con eso. Proverbios dice, mira lo que dice Proverbios 16, dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Oye lo que dice Proverbios de nuevo, 14, 17, mira, dice, el iracundo es una palabra que viene de ira. El iracundo, un hombre que airado, siempre está en ira. El iracundo comete locuras, pero el prudente se sabe aguantar. Mira lo que dice Proverbio. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Mira lo que dice Proverbio. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Pablo, en Gálatas 5:20, una de las cosas que él menciona que son fruto de la carne, una de ellas es ataques o arrebatos de ira. Y eso fue lo que le dio a Moisés ahí, arrebato de ira. ¿A cuántos les ha...? Bueno, no voy a preguntar. Ya yo tenía la mano ready para subirla también. O sea, oiga esto, Pablo menciona ataques de ira entre los actos evidentes de la naturaleza pecaminosa. Un acto de ira es un pecado. Es fruto de una naturaleza pecaminosa. Por eso es que se necesita fuerza y valentía para hacer frente a nuestro temperamento. Eso no es fácil. Cacho, bregar con el temperamento no es nada fácil. Mira lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, grito, calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mira lo que dice Santiago: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse, dice ahí. Muchas veces citamos eso y dejamos el enojarse fuera. ¿Usted ha escuchado eso? Sea todo hombre presto para oír y lento para hablar, ¿verdad que sí? Pero ahí cuando usted va al texto dice, y ser lentos para hablar y para enojarse. Está incluido ahí. Así que, ¿cómo yo puedo bregar con esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues mira, número uno, tengo que arrepentirme y tengo que alejarme de ese modo de vivir airado. Hechos 8:22 dice: por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor y tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Hay que confesar, nosotros tenemos que confesar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ya establecimos que un arrebato de ira es pecaminoso. Lo establecimos, ¿sí? Usted lo sabe ya. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Y número 3, entregándome diariamente al Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida al Espíritu de Dios y buscamos al Espíritu de Dios, su fruto es manifestado en nuestra vida, el fruto. Y lo que quiere decir es el carácter. El fruto lo que afecta es el carácter del individuo, el carácter. Y en Gálatas, Pablo es bien claro y dice, hablando del fruto del Espíritu, dice que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. La ira y los arrebatos de ira no son fruto del Espíritu Santo de Dios. La ira y los arrebatos de ira son fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros tenemos que bregar con eso. ¿Okay? Así que Dios, el mensaje de Dios para hoy, para la vida de nosotros es que breguemos con eso, porque primero, Él sabe cuál es nuestra condición. Él tiene un plan para nosotros y nosotros somos del mismo material que todos los hombres. Le pasó a Moisés y le pasó a varios más en la historia bíblica, y todos tuvieron que pagar una consecuencia. Dios no quiere que nosotros tengamos que pagar consecuencias malas, y quiere que nosotros breguemos con nuestra ira, con nuestro temperamento. ¿Usted sabe lo que usted puede hacer? Búsquese una persona de confianza, no para bochinchar, ni para que sea, tú sabes, el compañero de novelería, ni nada de eso. Búsquese una persona y hágase compañero de oración con ella, donde se puedan confesar las cosas, donde tú puedas abiertamente decir, chico, tengo estos pensamientos, ora por mí. Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Esto no quiere decir que ahora nosotros vamos a ir a vociferar nuestros pecados a todo el mundo. Eso no es lo que quiere decir eso. El poder de la obediencia fuerte y valiente. Aquí vemos el fracaso de Moisés. Este pensamiento lo hubiésemos podido titular el fracaso de Moisés. De hecho, yo he escuchado ese tipo de títulos, el fracaso de Moisés. ¿Sería Dios demasiado severo con Moisés aquí? ¿Fue esto un simple desliz de Moisés? ¿Hizo Moisés lo correcto, pero solamente en una forma diferente? Dios fue muy claro en sus instrucciones. Él no quería que Moisés golpeara la roca. Si él hubiese querido que Moisés golpeara la roca, le hubiese dicho, golpea la roca. Él quería que Moisés hablara a la roca. Y si era el poder de la palabra lo que Dios quería mostrar aquí, se echó a perder la enseñanza del poder de la palabra. Dios no nos llama a que seamos casi obedientes. Dios no nos llama a que nos acerquemos a la aproximación de la obediencia. Algunos dicen que la obediencia no es tan importante ahora porque como hay la gracia de Dios, como ahora estamos en la gracia, pues la obediencia, él brega, él es bien bueno. Él no entiende, tranquilo.
Hazlo. Vea, tírate. Vamos a hacerlo. Si nosotros no deseamos todo lo que Dios tiene y Dios ha prometido para nosotros, entonces la obediencia aproximada es suficiente. Si tú no quieres todo lo que Dios tiene prometido. Tú quieres, pero si anhelas. Si el deseo de tu corazón es vivir en la voluntad de Dios y que el plan de Dios se cumpla en la vida tuya, todo lo que Él tiene para ti. Hay un análisis que nosotros tenemos que hacer seriamente en nuestra vida. Y con esto termino. Y qué mejor que este tiempo que estamos empezando el año, ya casi se fue el mes primero. ¿Hay algún motivo por el cual no estoy caminando de la manera adecuada? ¿Existe una razón por la cual no estoy caminando como Dios quiere que yo camine? ¿Hay un motivo? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Tengo un problema con mi mal genio? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo fuerte y valiente en mi obediencia. Estoy siendo fuerte, porque para muchas cosas somos fuertes y valientes. Pero Dios lo que nos pide es: esfuérzate y sé valiente para guardar todas las cosas que yo te he mandado. Esfuérzate, sé bravo ahí. Ahí es que quiero que me demuestre, dice el Señor. ¿Qué voy a hacer? Póngase de pie conmigo. Quiero ser introducido en todo lo que Dios me ha prometido y que Él tiene para mí. Eso es lo que yo estoy buscando. Porque hay una sola forma de conseguir eso: obedecer a Dios en lo que Él nos dice y hacer las cosas como Él manda. Es la única manera. En el momento que nosotros buscamos nuestros propios deleites, nuestros propios placeres, y hacemos las cosas como a nosotros nos da la gana, no vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene prometido para nosotros. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque le pasó a Moisés. Moisés lo hizo como a él le dio la gana y no entró a la tierra prometida, y estaba planificado que él entrara a la tierra prometida. Ya le había dicho el Señor: sácalos de Egipto y mételos en la tierra prometida. Les llamo para eso. Y 2 años antes, después de todas las vivencias, y hay alguna gente que piensa que ¿por qué no le daría un brequecito? Porque Dios es un Dios íntegro y de una sola pieza. Porque en Dios no hay sombra de variación. Él es quien es Él. Aleluya. Él es quien es. Y no hace acepción de personas. Dios no hace. Pero nos dice y nos deja su palabra. Oiga, y casi nos ruega. Casi nos lo dice rogándonos lo que Él quiere. ¿Para beneficio de Él? Si Él es Dios con nosotros, y sin nosotros Él sigue siendo Dios como quiera. Es para el beneficio de nosotros. Para el beneficio tuyo y mío. Es quien lo dice. Así que en el nombre de Jesús nos ayude el Señor a esforzarnos, ser valientes, guardar tu palabra, Señor. Buscar tu espíritu, buscar en intimidad, buscarte a ti en intimidad, de forma tal de que
tu espíritu se manifieste en nuestro espíritu y que el fruto de tu espíritu aflore en nuestra vida. No el fruto de nuestra carne. Que ayúdanos a someter nuestra carne con toda su concupiscencia, con todas las manifestaciones de su pecaminosidad. Ayúdanos a someter eso al Espíritu. Fortalece nuestro espíritu, Dios. Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, porque te confesamos que nosotros te amamos a ti, Señor. Nosotros estamos aquí, Padre, reunidos porque tenemos el corazón hacia ti, Señor. Es a ti a quien venimos buscando, Padre. Es a ti. Nuestra meta eres tú, Señor. Aleluya. Es a ti a quien queremos poner primero en nuestra vida. Pero encontramos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos a veces. ¿Cuánto dependemos de ti? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Aleluya. Confesamos, Señor, que te necesitamos. Lo confesamos en el nombre de Jesús. En ti esperamos y de ti dependemos. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Sabemos que tú vas a abrir las puertas. Sabemos que tú nos trajiste aquí con un propósito. No nos vamos a desesperar. Vamos a someter nuestro temperamento, nuestra paciencia no va a desfallecer porque esperamos en el Dios que tiene todas las cosas bajo su control. Aleluya. Santo Dios. El Dios que nos llama a esforzarnos y a ser valientes y que no lo deja ahí, sino que también nos has manifestado que tú estarás con nosotros y que tú no nos vas a abandonar. Nunca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Dele un aplauso a Dios.